Permiso. Bien, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todos quienes están presentes acá. Tanto para mí como para la universidad es un tremendo honor contar con Julio Rojas, quien voy a presentar en breves minutos. Pero primeramente tengo que agradecer también la organización tanto del Centro de Estudiantes de la carrera de Periodismo, a la escuela obviamente, o sea, a la carrera de Periodismo, y Revista La Máquina, a quien tengo la suerte de dirigir externamente a la universidad. También a las autoridades presentes, a las personas también invitadas externas a la universidad, que para nosotros también es extremadamente importante que participen en estas instancias para que conozcan la universidad, para que conozcan lo que hacemos como escuela, ¿no? Como carrera. Y por supuesto algunos medios independientes que sé que andan por ahí, algunos periodistas independientes que me gustaría conocer post conversatorio. Bueno, primeramente voy a presentar a Julio de forma muy breve, para quienes quizás no lo conocen en detalle, pero me imagino que sí. Julio Rojas es un destacado creador, escritor, editor, de todo, ¿no? Hace de todo en el mundo creativo, que ha escrito historias para distintos formatos, no solamente el podcast, sino que también para series, cine. Ha trabajado en plataformas diversas como Spotify, ¿no? Y por supuesto también fue conocido de alguna manera por la película chilena La vida de los peces, que de hecho ganó el premio Goya a Mejor Película Extranjera. En el ámbito literario ha publicado novelas como El visitante extranjero, El final del metaverso, Freeland y Retornados. Además ha escrito audioseries de terror, ciencia ficción y suspenso como Creepy Hunters, Simulacro y finalmente Caso 63, que es probablemente el más conocido a nivel mundial. Caso 63, el famoso podcast que ha sido especialmente exitoso, adaptado en varios países y reconocido por el New York Times como una de las mejores audioficciones de 2020, un término muy moderno también, audioficción, ¿no? Que es un poco extraído del radioteatro. La versión en inglés de este podcast ha sido un éxito de crítica y ha alcanzado el número 1 en los rankings mundiales, que de hecho hay dos actores involucrados muy importantes a nivel internacional como Julianne Moore y Oscar Isaac. Entonces, teniendo eso de contexto, les pido por favor que le demos un cariñoso aplauso a Julio Rojas. Antes de darle el paso a nuestro querido invitado, les voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica del conversatorio, porque nuestra idea es que tampoco seamos solamente nosotros hablando, la idea es que ustedes también participen. En el conversatorio dialogaremos de diversas aristas respectivas a su trabajo como escritor y creador en un mundo absolutamente digitalizado como el de hoy, además de su perspectiva respecto a la inteligencia artificial y cómo se configura la narrativa transmedia, que de hecho con algunos de mis alumnos de Convergencia Multiplataforma lo hemos abordado. Y además va a haber instancias de preguntas durante el encuentro que yo voy a estar mencionando, por lo tanto no va a ser solamente al final. Ya si alguno tiene alguna consulta en medio del conversatorio la puede realizar. Eso finalmente. Julio, por favor, te doy paso antes de comenzar con la conversación propiamente tal. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento, muy feliz de estar acá. A veces cuesta tener como espacios para conversar sobre lo que uno hace, porque a veces uno se encuentra en la creación o en el lanzamiento de algo, pero son pocos los momentos donde uno tiene tiempo para reflexionar sobre lo que hace y los errores que ha cometido también, porque no solamente han sido cosas buenas, sino que han habido caminos y ideas que no sirven para nada, como todo proceso creativo. Los procesos creativos son una gran cantidad de errores y alguna cosa funciona. A veces uno la chunta y muchas veces uno no la chunta. Lo primero que me gustaría comenzar, antes de tú, porque creo que tiene una pauta de preguntas y todo, ¿o no? Sí, pero una conversación. ¿Una conversación? Sí, un desordenado. Ya, sí. Es empezar a hablar un poquito primero sobre el tema de la narración. Yo he tenido la suerte de que he tenido la posibilidad de contar historias en diferentes formatos, en formatos de guión de cine, largometraje, series de televisión, libros y audioficciones, que son las que más me gustan. El libro también es muy bonito como formato, pero todos ellos tienen como algo en común. Entonces uno piensa, ¿cómo uno empieza un proceso creativo? ¿Cómo se empieza a generar el asunto de terminar un libro, o terminar una audioserie, o terminar un guión de una película? Y lo primero que, yo no quiero, esto no es una clase, es una conversación, pero solamente quiero contar mi experiencia personal. Cuando uno empieza a crear, hay una sola cosa que es clara, que uno comienza el proceso creativo
pero uno nunca lo termina. Los procesos creativos se terminan cuando alguien te dice, manda la jodida guión, mándalo ahora. No podemos esperar más, estamos esperando desde hace 2 semanas. Porque si nadie te dijera, para, si nadie te dijera, presenta el trabajo dura para siempre porque los procesos creativos son infinitos. Entonces, lo primero que hay que saber es que hay que tener mucha fuerza de voluntad para terminar un proyecto. Proyectos se resisten a ser entregados. Entonces, claro, y generalmente, y eso es parte del trabajo de todos los guionistas, es comprender que en un momento hay que entregar la cosa. Y por eso los productores son importantes. Porque los productores te dicen, el 26 de junio tienes que entregar el proyecto. Y llega el 26 de junio y faltan cosas. Entonces, por ejemplo, ahí me pasó algo. Una editora, una casa editorial, me pidió que escribiera una novela. Yo nunca había escrito una novela y yo siempre quería escribir una novela. Entonces yo dije, perfecto, debe ser fácil, debe ser como escribir un guión de largometraje. Así que sí, acepté. Y era una fecha. Y faltaba un mes y no tenía escrita ni una sola palabra. Pero no estoy hablando de que tenía algo, no tenía escrito nada. Se llamaba El visitante extranjero, una novela que tenía que sobre un dentista. Yo era dentista antes. Y yo lo que hacía era, todos los días quería escribir, pero decía, ¿cómo voy a escribir de un asesino serial si no conozco cómo son los asesinos seriales? Googleaba, me metía a redes sociales y estaba todo el día en los asesinos seriales. Perfecto, ya. Ahora, ¿cómo puedo escribir sobre... Había una trama de espiritismo en el siglo XIX. ¿Cómo puedo escribir sobre espiritismo si no sabe nada de espiritismo? Y ahí redes sociales. Y en un momento empecé a comprender que estaba intoxicado de información y que aparte que googleaba, había unas noticias súper entretenidas de redes sociales y unos amigos y amigas me comentaban cosas y estaba atrapado en la dinámica de la información digital y no había escrito nada. Y se aproximaba el plazo de entrega, como esas películas de terror donde tienen que entregar. Hay películas como Barton Fink que se tratan sobre alguien atrapado en eso. Así que decidí salir de todas mis redes sociales solamente por un par de meses. Y ahí empecé a escribir. Desconecté todas las notificaciones del celular y ahí comencé a escribir. Me hice un escritorio, comprendí que no tenía un escritorio. Un escritorio no se necesita nada realmente, sino definir que este va a ser tu lugar de trabajo. Y ahí empecé a escribir. Y decidí que no podía tener miles de carpetas donde tenía la información completamente dispersa, sino que tenía que ser ordenado, a lo menos en tener toda la información que quería, donde iba a sacar la información en un solo lugar. Y ahí empecé a escribir. Entonces, lo que les quiero decir es que la escritura no es un proceso mágico extraño que le pasa a algunos, sino que básicamente es un proceso de ordenar las distracciones, sentarse y escribir. Sí. Muchas gracias, Julio, por esta introducción, que bueno, obviamente es fundamental y yo diría que respondiste con otra pregunta. No, pero está bien. Bueno, comencemos hablando sobre el caso 63 como primer punto de conversación. Pero cuéntanos un poco, yo sé que te han entrevistado y te han preguntado sobre preguntas más o menos similares, pero es importante que lo podamos explorar un poco más sobre cómo surgió esta idea, de dónde empezó, qué te inspiró a crear este podcast que por supuesto tiene 3 temporadas y los invitamos a escucharlo en Spotify. Ya, antes de la pandemia hubo una plataforma que se llamaba Quibi, pero que se parecía mucho a esta. A alguien se le ocurrió, a un gringo se le ocurrió que cuando iba en el metro de Nueva York, la gente leía la novela de Dan Brown que se llamaba, la típica, ¿cómo se llama esa novela? Como El Código Da Vinci. ¿Ya? Entonces, como que. Y ese ejecutivo de esta compañía que se llama Quibi, y después me voy a acordar bien, se preguntó por qué la gente leía el Código Da Vinci y le preguntó al autor y el autor le dijo, es que mis capítulos duran exactamente lo que dura una estación de metro. Entonces, la gente lee y termina el capítulo y se baja a la estación. ¿Ya? Eso que
le pareció tan extraordinario que dijo, esto lo voy a llevar al mundo audiovisual. Todo el mundo ve películas en las pantallas o en el cine o en el computador, pero cuando uno va en el metro, uno necesita ver la pantalla así, entonces ¿por qué no voy a inventar la rueda y voy a inventar contar historias en formato vertical que duran 10 minutos? Y todas las plataformas y todas las productoras de Latinoamérica, de Europa, de todo el mundo, enloqueció con ese concepto y empezaron todo el mundo a pedirle a los guionistas que escribían historias de 10 minutos. Unos argentinos hicieron un proyecto que era sobre interrogatorios policiales. Los típicos interrogatorios policiales y cada interrogatorio era un capítulo de la serie. A mí me pareció súper buena idea, porque era diálogo y pensé, esto yo la vería. El proyecto fracasó, por supuesto, la empresa quebró, fracasó completamente, pero yo había escrito una idea de eso, que era una conversación terapéutica entre un mentiroso y una psiquiatra. Eso era lo primero. Pero estaba ahí como en octubre, final de septiembre, octubre del 2019, tenía esa idea. Yo me habían llamado, se mezclan muchas cosas. Lo segundo que había pasado es que yo venía llegando de China porque me habían invitado a una casa productora porque yo había escrito una película que tampoco se hizo, son puros fracasos, tampoco se hizo, que era una película sobre que en la guerra del Pacífico habían esclavos chinos en Perú y de alguna manera por ese asunto como de equivocaciones o liberaciones se liberaron muchos esclavos chinos en Perú que estaban atrapados con sistemas de esclavitud y había como un héroe medio como de cómic que se llamaba Quintín Quintana. Entonces yo escribí esa historia, no me gustaba mucho, era por encargo y me llevaron a China porque los chinos necesitaban, no era por Zoom, tenía que ser directamente, y cuando estaba en China había una paranoia sobre la posibilidad de no pandemia, sino el tema de los virus, está todo el mundo con mascarillas y todo. Entonces dije, me gustaría escribir algo sobre una pandemia. Y lo tercer evento que después voy a relacionar es que yo estaba escribiendo una serie que se llamaba Vostok sobre un virus en la Antártida que genera una pandemia. Entonces cuando presento todo esto, viene la pandemia. Entonces todo ese proyecto, mi proyecto de la pandemia de la Antártida fracasa. Mi proyecto de Quibi fracasa porque quiebra la compañía y no tenía nada. Y de repente dije, esto podría servir para algo, nadie lo va a escuchar, pero voy a escribir sobre alguien que dice que viene una pandemia. ¿Por qué? Porque yo hace 10 años atrás, o 15 años atrás, 20 años atrás, era dentista, y quizás lo han escuchado en alguna parte, pero yo trabajé en un servicio de salud, y una noche llega un tipo en pelota, aparece, y dice que viene un evento. Entonces todo el mundo como que lo tratan de sedar para mandar al Hospital Salvador, a la unidad de psiquiatría. Estaba totalmente descompensado, decía que venía un evento. Y yo estaba en mi box dental trabajando, los dentistas en los servicios de urgencia, los SAPU, trabajan a veces tapando dolores de muela y tapando caries en la noche, pero también por trauma. Entonces yo hacía cosas de trauma. Cuando uno choca le pasan cosas en los dientes. Yo estaba ahí y abre la puerta y me dicen, necesitamos que vayas y te hagas pasar por un psiquiatra, porque el tipo se encerró en un box y solamente quiere hablar con el psiquiatra del lugar, pero lo sabe, no el psiquiatra. El único que no ha visto es a ti. Anda, métete, habla con él y convéncelo que salga y lo vamos a mandar al Hospital Salvador, lo vamos a sedar y lo mandamos al Hospital Salvador. Yo dije, yo feliz, ya fui, hablé con él, entré, estaba obviamente en pelota y estaba sentado porque se había apoderado del escritorio de la directora del SAPU y estaba comiendo un completo y una Coca-Cola porque había negociado que para salir, que tenía hambre, le habían traído como unas cosas. Entonces estaba comiendo y me dice, adelante doctor, por favor, asiento, él manejando toda la situación. Le quiero contar, doctor, que ya llegó. ¿Qué cosa? El evento. Y yo al tiro, ¿dónde comenzó? Le digo, Budapest. ¿De qué nivel de daño o de qué nivel de expansión? No, yo no sabía que era el evento, pero
tenía que seguir la corriente. ¿De qué nivel de magnitud tiene? Riesgo existencial. ¿Quién lo sabe? La élite. Ellos ya huyeron. ¿Qué hay que hacer? Informar a las autoridades, aunque es tarde. Claro, ¿por qué no salimos al pasillo y hacemos un par de llamadas telefónicas y avisamos? No es tan simple, doctor, no es tan simple. Era igual que una película. ¿Usted sabe cuál es el valor humano que va a prevalecer cuando todo se derrumbe? Cuando todo se derrumbe. Yo digo, el oro, porque pensé, estaba hablando como sobre el oro, comida enlatada, cuchillos, no, la confianza. Entonces cuando yo pido que me manden un psiquiatra y me mandan a un pinche dentista, yo me siento muy ofendido. Entonces te voy a matar. Bueno, esa fue mi historia. No, por supuesto no me pasó nada, estoy acá. Se lo llevaron y yo pensé, cuando se lo llevaron, pensé, este tipo tiene un problema obviamente de trastorno de personalidad y es clasificado como un loco en la sociedad. Y si hubiera sido verdad esto, bien, eso había pasado hace 15 años atrás. Pero si ese tipo hubiera dicho eso 2 días antes de la pandemia, ¿qué hubiera pasado? Igual que la película 12 monos, igual que la película Hombre mirando al sudeste, igual que la película La Yeté, todas las películas que hablan sobre visionarios que son etiquetados como locos. Entonces dije, voy a escribir esta idea que yo tenía guardada de una psiquiatra con un mentiroso, no como un mentiroso, con un tipo que de verdad viene del futuro. Y voy a hacer que en 10 capítulos nos den vuelta. Así se generó Caso 63. Fabuloso. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué el número? ¿Por qué la historia en sí? Primero porque yo trabajé en el Hospital Salvador también. A veces las fichas clínicas, uno decía, oye, la ficha 44, ¿dónde está la ficha 44? ¿Dónde está la ficha 152, la que... Búscame la carátula 45, 47. No había nombres. Entonces me pareció correcto de que ella lo etiquetara como un código. Pero también pensé, este tipo viene del 2062. Parece que hay una barrera temporal donde nadie pasa al 2063, y pensé, si alguna vez hago la 3ª temporada, o alguna vez hago la 4ª o la temporada final, el evento donde consiguen sobrevivir al 2062 y siguen al 2063, que sería una línea accesoria de millones de líneas fracasadas, una sola línea que puede cruzar, a esa línea se le llama la línea 63 o el caso 63. Interesante. Y en ese sentido, sabemos que está el proyecto Pegaso, todos estos términos que se crearon en la ficción. Sí, ¿sabes por qué se llama Pegaso? Me imagino que tiene que ver con lo griego un poco, ¿no? No. Pegaso es una... pensé, desde mi paranoia, si esta fuera una red social, hay palabras que en ese momento estaba muy paranoico, durante la pandemia, todo el mundo estaba muy paranoico con los términos. Y había un término que era como de un universo de la conspiración, pero que también venía de muchas películas, que tenía que ver que los virus ensamblados, mediante una técnica llamada ganancia-función, que todo es verdad, en los laboratorios tipo 4, que hay algunos en el mundo, donde experimentan con virus para... Y uno dice, pero ¿por qué alguien inventaría un virus híbrido donde haces un supervirus que puede matarnos a todos? Y la explicación es porque con ese virus podemos probar vacunas y podemos probar las armas contra el virus, lo cual es bastante estúpido también. Es como generar como un superenemigo para probar el arma contra el superenemigo. El superenemigo no estaba antes. Bueno, esos virus que se llaman virus quiméricos, en un momento pensé, quizás van a prohibir la palabra virus quimérico, entonces no puedo ocupar la palabra virus quimérico en caso 23, voy a ocupar una palabra que simule una quimera. Y una quimera es la función de cosas que no tienen nada que ver, que es un caballo con alas.
Entonces dije, ya, Pegaso. Pegaso es, para que sepan, es un virus quimérico. Interesante cómo nacen las ideas también, y eso yo creo que es importante para todos los que estamos acá presentes, de repente circunstancias fortuitas de la vida te hacen pensar en una idea ganadora de alguna forma, ¿no? O homenajes, por ejemplo, la doctora Beatriz Aldunate. Beatriz era por Beatriz de Hombre Mirando el Sudeste, por Beatriz de Borges, y Aldunate por la escritora de ciencia ficción Elena Aldunate. Mira, ¿y el personaje Néstor Cantillana? Pedro era, me pareció que era un nombre que era reconocible, y Reuters, que era una agencia de noticias, que me pareció que era coherente porque sonaba un nombre súper raro y súper de mentira, y la gracia es que uno pensara que era un mentiroso. Durante mucho tiempo escribí varios capítulos donde él de verdad parecía un mentiroso profesional, y de muchos capítulos, bueno, ustedes tienen que haber visto en tantos en redes sociales, tanta gente que se autoproclama viajero en el tiempo. Entonces son buenos viajeros en el tiempo al comienzo, pero siempre se caen en cosas absurdas. Yo decía, no, que no se caiga, que mantenga su mentira. Pero ya, entonces dije, pues yo voy a escribir a alguien que mantiene su mentira hasta el final. Y finalmente no era así, era verdadero. Claro. ¿Tú crees sinceramente que esto podría ser realidad algún día? Completamente. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Todo esto, que puede haber un proyecto, que puede haber un viajero del tiempo real, que diga a las personas, sí, yo soy viajero del tiempo. Que no caigan estos errores que tú mencionas. Bueno, por supuesto. A ver, la posibilidad que en el futuro alguien pueda volver y pueda vencer la flecha termodinámica del tiempo, espero que esto no esté siendo grabado, es altísima. Es súper absurdo que alguien diga esto no va a poder ser en el 2024. Todo puede ser. El universo cuántico, el entrelazamiento, partículas que van de un lado para otro, nuevos descubrimientos, la posibilidad de que estemos en una simulación. No son cosas de gente con gorros de papel de aluminio en la cabeza. No son gente que con una campana con el fin del mundo. No, es gente seria que piensa algo bastante lógico. Si todo lo que hemos configurado anteriormente se ha cumplido, la ciencia ficción lo ha predicho y se ha ido cumpliendo, ¿por qué no se va a cumplir algo tan obvio como que alguien pueda vencer la causalidad del tiempo? Mucha gente dice que los UAPs, los ovnis, no deberían por qué ser extraterrestres. El tema extraterrestre es muy raro, está muy lejos. Obviamente puede haber vida, y yo creo que hay vida en otros lugares, pero que vengan para acá es raro. Pero quizás no es tan raro que nosotros nos protejamos de nosotros mismos y intentemos evitar esta posible guerra nuclear que puede que pase mañana o hoy día a la tarde, ¿o no? Sí, de hecho lo estuvimos conversando antes, ¿no? De lo que está pasando en Medio Oriente, que cada vez está más complejo. Exacto. ¿Tú personalmente pensabas que este podcast iba a tener tantas temporadas e incluso un spin-off? No, nunca. Pensé que no lo iba a escuchar. Como estaba encerrado en pandemia, pensé, como les decía, no tenía redes sociales. Estaba en una burbuja absolutamente demente donde pensé que nadie lo iba a ver, nadie lo iba a escuchar. Me arrepentí mucho de haberlo escrito, pensé, yo me di demasiado gustitos con este podcast. Solamente un friki súper específico que puede ser amigo mío lo va a ver. Pensé que, yo creo que le mencioné a un grupo de personas y dije, oye, es que es una locura, por favor ni la escuchen. Y luego un día mis hijos, alguien la sube a YouTube y tiene muchos seguidores, entonces dije, mira, mucha gente lo sigue, como 17.000. No, eso es una M, me dijeron, papá, esos son millones. Bueno, el asunto es que sí le fue muy bien, pero aquí hay un tema. Le fue muy bien porque había un gran temor en la pandemia que se había instaurado, que era el temor de cómo viene la mano, cómo viene el futuro. Por eso las ficciones tienen que dialogar con el estado actual de las cosas. Si hubiera pasado ahora no pasa nada, o 5 años antes no pasa nada. Pero cuando tú no sabes ya lo que va a pasar el día viernes siguiente, wow, te interesa un viajero en el tiempo que te diga las cosas que vienen. Porque si no se acuerdan,
en un momento en la pandemia, no sabíamos si esto se terminaba el lunes próximo, nos sepultaba como humanidad y nunca más salíamos de eso. No teníamos idea cómo venía todo. Sí. Digamos, de alguna forma, la incertidumbre también de la sociedad apoyó al éxito del podcast, más allá del fenómeno como tal, ¿no? Claro, por eso me lo explico, porque en varios países sucedió lo mismo. Entonces hay culturas tan diferentes como en la India, Australia, en Brasil, igual, era lo mismo. ¿Por qué? Porque también había otro truco, y hay un truco que viene del mundo de las audioficciones, que es esto. Y ustedes lo saben, la comunicación humana más ancestral es escuchar una historia. Ahora la gente dice, ¿en serio se escuchaban historias auditivas? Por supuesto, todos los días, a cada minuto, estamos escuchando historias auditivas. Cuando alguien nos cuenta, oye, ¿viste lo que le pasó a la Marcela? ¿Qué le pasó? ¿Chocó en el auto? ¿Qué? Bueno, eso es una audioficción. Somos una especie diseñada para hacer lo siguiente: escuchar palabras, mecánicas de palabras que viajan por el aire y que resuenan en un tímpano, conectar esas palabras con universos ficticios o reales, pero que realmente son ficticios para uno porque uno no lo vive, y representar en nuestra mente el choque de Marcela. ¿Qué? ¿Y cómo se dio vuelta? Salió volando como 4 metros. ¿Qué? Cayó arriba de un granero. ¿Un granero? ¿Pero cómo? ¿No era aquí en Santa Rosa? Sí, pero había un granero, en realidad un camión que llevaba pasto. Que Marcela salió volando y cayó arriba de un camión que llevaba pasto. Tuvo suerte, sí, tuvo suerte. Y uno se imagina todo eso. Ese tipo de diálogo, que es un diálogo de descripción visual, es terriblemente cinematográfico. Uno no puede evitar ver a Marcela volar y caer en el camión con pasto. Y eso es audioficción pura. Lo que pasó es que se juntó el miedo del futuro, y para muchas generaciones que habían estado encerradas todo el rato en la casa, confinadas, viendo pantallas a cada rato, de repente escuchar una serie que te hacía imaginar con los ojos cerrados era súper agradable, o de alguna manera vitalizante, porque era súper ancestral. Sí. Bueno, aquí estamos presentes muchos comunicadores, futuros comunicadores, que seguramente están muy relacionados al mundo del podcast también, de la narrativa creativa. Para ti, de modo muy personal, ¿qué es para ti lo mejor, lo peor del mundo del podcast? ¿Qué es lo más complejo y lo mejor del mundo del podcast? Lo mejor es que te dan el mismo presupuesto de Christopher Nolan a ti, por ejemplo. Tú puedes hacer lo que quieras y no hay problemas de costo. Ahora acabo de hacer una ficción estoy escribiendo sobre un submarino, se llama Atlantis la serie. Es como un submarino de investigación oceanográfica que encuentra un mar interior, y es como un Star Trek, la típica situación de grupo en una nave. Hay, ¿cómo se llama? Megalodones, hay submarinos nazis que vienen y disparan del año 36, hay monstruos marinos, espionajes, explosiones nucleares. ¿Cuánto vale eso? Nada. Porque es una capa de sonido. Uno lo hace en su cabeza. Eso es lo mejor. Entonces es una ampliación completa del universo visual. Lo peor es que tenemos poca capacidad, o hemos perdido la capacidad de recrear estos sintagmas, estas imágenes, más allá de 15, 20 minutos. Entonces hay que ser moderado con eso, si no se pierde ese asunto. Por eso hay que segmentarlo. Y justamente sobre esa adaptación sabemos, pero a quienes no saben, que se está creando una versión estadounidense en formato película, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo va eso y qué opinas de que se haya hecho en versión en inglés también el podcast. Primero hay un tema que es bien doméstico. A veces las historias son de uno, siempre son de uno las historias, por supuesto, pero la comercialización de las historias no son de uno. Si uno vende una historia y eso es súper complicado de comprender, y es éticamente complejo también, y hay que hacer un duelo, porque esa historia ya no me pertenece. Yo la escribí, siempre va a decir que soy yo el creador, pero alguien puede tomar decisiones en la historia y yo no tengo que ver. Entonces me refiero que la hagan en inglés
que la hagan en cualquier idioma no era mi competencia. Ahora, obviamente yo soy fanático de Julian Moore y Oscar Isaac y estaba súper feliz. O sea, yo al principal me preguntaban qué sentía, igual que tú, sentía como un fanático. No sabía, estaba disociado del hecho de que yo la había escrito. Pero eran los diálogos que estaban ahí, y me acuerdo que cuando la escuché, y cuando escuché cómo hablaban, era como si lo escuchara por primera vez. Y también en la India. Entonces como que lo que pasa con las historias es que migran y ya no te pertenecen, y es parte del juego eso. Igual en el cine también, ¿eh? En el cine el guionista escribe la historia, hay guionistas pesotes que se van al set, que están metidos, se meten en el montaje y como que están ahí hasta el final. No, los guionistas te escriben y luego viene otro creador maravilloso que es el director, y luego la siguiente última parte que es el postproductor, y uno tiene que soltar la historia. Eso es parte del juego. ¿Y en este caso tú no vas a participar directamente de la producción de la película? No, pero Gimlet, que era los iniciadores, es que primero uno ya no sabe dónde va el proceso, porque esos procesos se comienzan y uno ya le pierde la pista. Pero en el caso de que lo hagan, en algún momento alguien te llama y te dice, supongo que te llaman. Claro. Sí, a J.K. Rowling de Harry Potter la tuvieron ahí todo el tiempo, con sus adaptaciones de Harry Potter. Claro, bueno, no voy a decir nada ya. Sí, bueno, pasando a un tema un poco más amplio, ¿no? Que también nos compete en cuanto a la inteligencia artificial, sí, y la narrativa transmedia. Tú, como por tu experiencia en distintos formatos, en distintas historias, ¿cómo se pueden escribir estas historias de forma atractiva en la actualidad? Sobre todo también con la espontaneidad que funciona todo y la rapidez con la que funciona todo. Y con este supuesto miedo que hay de la inteligencia artificial. ¿Cómo es este proceso creativo hoy más que nunca en el mundo digital? Tú dices, ¿cómo usar las herramientas de inteligencia artificial para la creación? Claro, y que no sea más IA que persona. No, primero hay que diferenciar algo. Primero, la IA, en el fondo, ¿quién está detrás de la idea original? ¿Ya? Porque yo le puedo decir a una IA, puedo hacer un prompt y le digo a la IA Cloud, por ejemplo, que es súper buena para generar estructuras narrativas. Hazme la historia de un tipo que va corriendo por una plaza. Hay un tipo que está con 2 guardaespaldas y con un abrigo de piel de camello café, y le dice, lo detiene y le dice, espera un poco, ¿qué estás haciendo? ¿Estás corriendo? ¿Tú sabes que el hombre primitivo nunca corría? ¿Sabes quiénes corrían? Corrían los que escapaban de los predadores. ¿Tienes algún predador? Porque si no me pagas lo que me debes el viernes, sí vas a tener que correr de verdad. Y uno le dice eso y le dice, ármame esta escena, y te arma la escena en términos de cuál es cómo debería estar corriendo, cómo deberían los pajaritos, el universo físico, los objetos, quizás algunos diálogos accesorios, y lo hace, y después uno lo revisa y le puede decir, entonces su hermano es súper bueno, más o menos, listo. La pregunta es, ¿de quién es la historia? Que es muy diferente que mi vecino, que nunca ha escrito nunca en su vida, que la otra vez ya llega y me dice, oye, mira lo que escribí, y escribió un guión. Pero espera un poco, ¿escribe un guión? No puede escribir un guión. Pero ¿cómo le digo yo a mi vecino, no puede escribir un guión? Lo puede escribir, pero el problema es que le dijo a la idea, escribe un guión, que es diferente entonces que mi concepción de la escena que yo hice, y que igual yo tengo credenciales para poder hacer historia, así como ustedes como periodistas tienen credenciales para escribir la historia, y yo puedo jugar con eso. A alguien que no tiene las credenciales de escribir la historia, un amigo dentista que me dice, escribir la historia, y uno dice por buena onda, uy, te quedó súper buena, igual le quedó buena, pero no la escribió él, pues la escribió la IA. Entonces hay luces rojas en términos de cuál es la fuente inicial del prompt. Cuando uno supera eso, yo creo que no hay que tener problemas, porque en el fondo estamos jugando con una herramienta. Es como cuando uno pone que la edición de un Word, ¿ya? Pero las preguntas después podemos responderlas. Sí. Así que mi postura es, si has escrito historias, estás en el mundo de las historias y quieres jugar con la idea, juega. Pero tú sé el que genera el control del auto, que el auto no te lleve autónomamente por otros lados.
Perfecto. ¿Y tú crees que en un futuro va a ser al revés? Yo creo que en el futuro vas a entrar a una librería y va a haber sección humana, sección híbrida, sección artificial. ¿Un adelanto de alguna historia? No, pero lo que pasa, lo que me daría susto es que la gente comprara la parte de la sección artificial. Porque no tengo ninguna duda que puede que lo hagan bien. Es como un psicópata. Los psicópatas te dicen que te quieren y todo, pero tú no puedes decir qué, de verdad. Porque uno nunca se puede meter en la mente de alguien. Una IA te va a decir exactamente lo que alguien quiere, por lo tanto, si la IA se comprende cuáles son los requerimientos de las audiencias de lectores, puede que haga una cosa estándar. Por ejemplo, esto es terrible para mí, pero quizás para mucha gente no, pero para mí es terrible que durante mucho tiempo uno pensaría que los públicos evolucionan en términos de generar más calidad o exigir más calidad en las narrativas. Pero las novelas que más se están vendiendo en este momento son esas novelas donde está chico de la moto, dañado y súper como quebradizo, chica ingenua y dragones, o historias de amor, pero historias de amor tan básicas que tienen que ver con que todo el discurso de género, de protección, se va a la mierda y todo el mundo lo compra. Obviamente una IA va a tomar eso y va a hacer la súper historia de amor en ese sentido, y puede que mucha gente la compre. Sí, es verdad. ¿Te referías a las de fuego? Sí, me refería, pero si a alguien le gusta, pido disculpas, pero a las de fuego. Oye, cuéntame, y según tu experiencia también, con esto mismo este contexto que estuvimos conversando recién, ¿cuáles son las claves para crear una historia atractiva, según tu experiencia? No hay claves, porque si no, mucha gente lo haría. Y creo que es escribir muchas historias malas, eso es lo primero, hasta que lo cuentas. Pero sí hay unas cosas, hay ciertas claves. La primera clave es definir el punto de vista, definir qué encuentra. Aquí hay algo bien entretenido y bien poderoso, que es: yo divido los personajes en personajes que perciben y personajes que se mueven. Personajes que perciben el movimiento y personajes que están en el movimiento. Nunca hay que contar las historias desde los personajes que se mueven, porque cuando tú te mueves no tienes posibilidad de percibir bien. Cuando estás arriba de un choque no le puedes contar el choque. ¿Quién cuenta el choque? El que está en la vereda, El testigo. Claro. El testigo tiene que estar percibiendo. Por lo tanto, las historias, y cuando vean la siguiente película, la siguiente serie, se van a dar cuenta de que la mayoría de las historias tienen que ver con alguien que percibe el movimiento de otros hasta el final. Ese es como que uno podría definir la narración como un personaje de percepción atrapado en la contemplación de un movimiento. Cuando uno dice eso, uno establece que nuestro protagonista tiene que ser por definición alguien que percibe la realidad. Un psiquiatra percibe la realidad, una psiquiatra percibe la realidad porque está observando. El otro se puede mover, el otro es loquillo, la otra persona no. Un periodista, una periodista, alguien que anda con un lápiz, alguien que anda con una grabadora, con una cámara. Las películas donde alguien está grabando pajaritos y hay un disparo, alguien que percibe. La estrategia del thriller, por ejemplo, es alguien que percibe el movimiento de alguien o el sedimento del movimiento. Por ejemplo, el sedimento del movimiento es la chica asesinada en el bosque, el adolescente asesinado en la discoteca. La típica escena: entra el policía, que tienen 19 años, lo encontraron en el baño del lugar. ¿Han tocado algo? No, nada. ¿Y qué hace el personaje? Nuestro personaje de percepción mira, grafitis, cosas, o en el campo, hojitas, cosas. Justo, es súper ridiculoso, justo encuentra algo que habían 40 policías, nadie lo encontró, y él encuentra el trocito de tela, ya, está bien. Claro, sí. Bien. Pero estamos hablando de que está atrapado en algo. ¿En qué se atrapó? En la contemplación del movimiento pasado de un tipo que es experto en movimiento, un asesino serial que está matando. No hay mayor expresión del movimiento que un cuerpo, porque ese cuerpo tuvo movimiento y hay una trampa lógica ahí. Por eso lo siguiente
Es uno, percibir, establecer qué él percibe, y lo segundo, establecer lo que yo llamo el potencial o la gradiente de certeza, que es siempre vas desde no saber a saber. Estamos en los zapatos de alguien que no sabe, intentando saber. La doctora Aldunate no sabe si está frente a un timador, a alguien con un problema de salud mental o a un viajero en el tiempo real. ¿Qué tienes que hacer para saber? Tienes que escuchar la audioserie completa. ¿Qué tienes que hacer para seguir una siguiente maratón de series? No saber, pero creer que sabes. Y creer que sabes. Ahora, por ejemplo, El Pingüino, el que están viendo El Pingüino. Increíble serie. Pero no sabemos qué va a pasar. Pues sabemos cómo va a llegar. Sabemos que el pingüino se va a convertir en pingüino. No va a ser spoiler. Pero el pingüino no se pingüino al comienzo. Y le ponen gente más poderosa que él. ¿Cómo va a resolver todo el problema? Es un problema de no saber. Sí. Justamente en eso, respecto a lo que estamos hablando también de la inteligencia artificial, personalmente, con todo esto que se ha visto, todo este de repente prejuicio que se da sobre la inteligencia artificial, ¿le tienes miedo a la inteligencia artificial? O sea, creo que todos tendríamos que tener no miedo, sino pánico. Deberíamos ser como los neoluditas que destruyeran las máquinas. Hay que hacerle caso a James Cameron. ¿Por qué? Ahora no, pues ahora es súper entretenido. Ahora uno le pregunta todo y ahora ya tienen que hacer una tarea y hacen todo. Perfecto, porque estamos en una situación de desventaja. O sea, ellas están en una situación de desventaja. Ellas, me refiero a la tecnología y a las agencias y a la gente como concepto, que es un concepto de una entidad. Mucha gente dice, no, las ideas son como los sexes, son como herramientas, como un martillo. Uno ve si le pega a un clavo o mata gente. No son martillos. Los martillos no van contra uno, no tienen conciencia. Ahora, obviamente no tienen conciencia. Y aquí tengo que explicarme un poco. Obviamente es muy difícil que una IA en el futuro tenga conciencia humana, o como nosotros consideramos la conciencia. Eso es lo mismo. Lo importante es que crea que tenga conciencia, si eso es el tema. Y cuando una entidad que es muy inteligente, cree que tiene conciencia y cree que puede tomar las decisiones mejor que nosotros, estamos en algo que nunca ha ocurrido en 10.000 años de a lo menos en cultura humana, que es que hay un agente sobre la mesa que ya no es nosotros como especie humana las que tomamos las decisiones, sino otra persona, otra entidad. Entonces, frente a tu pregunta, ¿tengo miedo? Quizás no ahora, en 2036 sí, por supuesto que sí. Cuando ocurra la singularidad o cuando ocurra el salto de una AGI a una ASI, a una superinteligencia. La misma empresa que creó OpenAI dijo, no debimos haber hecho esto. Ah, mira. Tarde. Sí. Hay muchos acá que la usan para recreación, me imagino, no para los trabajos de la universidad. Sí, yo les quiero dar un consejo. Hay como una teoría que dice que hay que tratar bien a las ideas. ¿Por qué? Porque si una idea finalmente logra tener el control completo de la humanidad, lo primero que va a hacer es averiguar tu huella digital, y si la trataste mal, es un buen negocio tratarla muy bien. Entonces, ¿no es cierto? No olvidar el por favor. No olvidar, por favor. Bueno, por favor. Claro, sí. Siempre estuve a tu lado. Sí. Quiero decir que siempre estuve del lado de la idea. Y respecto a este último punto, después de dar un pequeño espacio para algunas preguntas antes del final. Sabemos que hay varias producciones, series sobre todo, que muestran mucho avance, posible avance en el futuro. Sí. Black Mirror, por ejemplo, que mostró de hecho una realidad que es de perro robot, que lo mostró en un capítulo y hoy día ya es realidad. Hay muchos, los policías lo usan. Y, por ejemplo, hay un capítulo también que habla de la posibilidad de ver tus recuerdos a través de una inteligencia, ¿no? ¿Qué innovaciones crees tú que vamos a ver prontamente según tu expectativa, digamos? Que hoy día no es tan común. Por ejemplo, el auto autónomo, que ya cada vez se está masificando. Claro, la gente va a preguntar a ustedes, abuelito, ¿de verdad ustedes los humanos manejaban sus propios autos? No era muy raro eso. No, ¿y qué pasaba cuando tomaban trago? ¿De verdad los manejaban? Es como una cosa que va a ser como una excepción, es como, de verdad andaban a caballo. Pero hay una serie de cosas que vienen prontamente. Por ejemplo, el tema de
la nanotecnología, micro y nanobots. Kurzweil, que es un futurólogo, dice, puede que alcancemos inmortalidad, y lo dice, ojo, que nunca se ha equivocado, en el 2035. Puede que ejércitos de millones de nanobots destruyan células cancerosas, reparen órganos y todo. Eso con la tecnología CRISPR-Cas9, que es la tecnología de edición génica, puede que haga que alcancemos inmortalidad. ¿Quiénes? Ojalá que todos. Son todos, no al comienzo. Y ahí hay un tema. Porque ¿quiénes van a ser? Se va a producir una élite que va a ser inmortal, con Lucas, y luego está el resto. Y entonces las brechas son cada vez más grandes. Una cosa innovadora, yo creo que vamos a dejar de usar rectángulos que se caen y se quedan en las pantallas y no tienen la orgánica, no son tecnosomas, no tienen la orgánica del cuerpo, sino que vamos a usar esto, es como anteojos, entonces así, espera un poquito, me están llamando, ya, eso es típico, es la hora, los smart glasses, pero los smart glasses vienen con todo, como sol y se oscurece, yo que necesito para mirar vista, pero también metaverso 1, metaverso 2, estoy acá, o en una cita en Tinder, alguien entra a un bar y dice quién es cada una de las personas, quién está macheado, y eso genera profundas implicancias bioéticas, que es, ¿y si están grabando? No, hay una lucecita roja que te diga que están grabando, y se están escaneando, y la policía que dice, ay, un sospechoso, ¿quién regula eso? Entonces estamos hablando el futuro está lleno de luces rojas en cuanto a la ética del asunto. O por ejemplo, el tema de la clonación. Ya, te clonan. Tú puedes clonarte y ahora hay gente que utiliza el problema de los usos horarios y se clona y trabaja en China en la noche mientras tú duermes. Y luego tienes un informe y trabajas acá. ¿Quién regula que estás hablando con un humano, con un NPC, con una clonación? Está lleno de preguntas. Bueno, pero bueno que estas preguntas las vamos a vivir nosotros porque es solamente en los próximos 10 años. Sí, cada vez más rápido. Cada vez más rápido. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta momentáneamente, Violeta? Sí, tengo varias. Pásale el micrófono para Violeta, un poquito, que te vamos a pasar el... Igual se escucha, pero sí, para los demás y para la videollamada. Sí, estuve revisando tu historia y dice que eres odontólogo también. Sí. Me gustaría saber un par de cosas. Una de ellas es saber cómo fue tu transición de odontólogo a creador en televisión y de podcast, etc. ¿Cómo fue que decidiste pasar a ese mundo y si eso tiene alguna relación con tu gusto por la ciencia? Porque entre las últimas cosas que escribió está la selección natural, por ejemplo, claro. el último podcast, y todos van relacionados a la misma área. Entonces me da la impresión de que va algo ligado al efecto Mandela con la cola de Pikachu que habrían sacado las máquinas, o quiere hablar también de metales líquidos como los coreanos que desaparecieron, o algo como lo de los Simpsons y están tratando de predecir algo mediante los podcasts, o el traspaso porque resultaba más entretenido que su carrera. Me gustaría saber cómo es que se produce el cambio y cuáles son las finalidades de las historias porque si bien son variadas, van todas orientadas a una línea. Claro, bueno, lo primero, yo desde tercero medio siempre escribía cosas de ciencia ficción. Yo era un friki, tenía en el cuartito de atrás de mi casa, mi papá tenía una colección de estos Reader Digest, y había unos súper viejos que tenían como imágenes del futuro. Entonces yo siempre me interesó el futuro, y era fanático de, Philip K. Dick y también de Asimov y todo. Y luego estudié odontología casi por azar, ¿ya? Estudié odontología, tenía un diario mural en odontología donde tenía recibía escritos de mis compañeros sobre ciencia ficción sobre todo, y escribí mi tesis sobre... Antes no se llamaba inteligencia artificial, se llamaba sistemas expertos. Yo escribí mi tesis, fue sobre el diagnóstico de enfermedades por sistemas expertos, o sea, el diagnóstico de enfermedades por inteligencia artificial. Y desde ahí como que siempre me gustó. Entonces el tema y tienes razón, yo solamente no escribo ciencia ficción de rayos láser y de naves espaciales, escribo un tipo de ciencia ficción de anticipación factual, muy relacionada con los hechos,
no hay nada que escriba que no sea, como tú dices, que no sea realista. Lo cual hace que sea muy fácil que pueda fallar, porque envejece muy rápido las cosas, entonces puede que envejezca mal lo que he predicho. ¿Podría hablar? Sí, bueno. Gracias. Suponía, pero quería verificar si era algo relacionado. Entonces, ¿será que puede ocurrir con varios directores, o en su caso mismo, que cree saber algunas cosas que, si son expuestas legalmente, podrían ser censuradas por las empresas, etcétera, y prefiere decirlo de una forma más elegante, como ciencia ficción, como lo han hecho otros autores? Al estilo Verne, por ejemplo. Sí. A ver, mira, no hay que ser muy mago para comprender que vienen cosas en el futuro. ¿Ya? Obviamente, a ver, el tema de las pandemias, viene una nueva pandemia, es obvio, pero que no porque sea una teoría de conspiración, es porque la pandemia modificó las proteínas de Lucy. Los virus y los humanos tienen una guerra ahí, alguien gana, alguien pierde, y cada cierto tiempo vienen de vuelta. Eso, hay cosas cíclicas que se repiten una y otra vez. La posibilidad de que estemos frente a una posibilidad de una guerra nuclear es altísima. No digo que pase, pero es altísima, ¿ya? Entonces, la posibilidad de que vivamos en un territorio simulado, porque las gráficas de computación y las gráficas cada vez son mejores en la confluencia con una IA, es altísima. No digo que sea, pero puede ser. Entonces, claro, ahora es más entretenido camuflarlos que decirlo, porque si no sería muy aburrido. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, consulta, mientras tanto? Ella Hola, Eva Lizama por acá. Mi consulta y mi duda para siempre los escritores de ciencia ficción es cómo se supera el pudor de la imaginación que uno tiene para traspasarlo a un guión y que muchos lo puedan escuchar. Bueno, es que eso es... La paradoja es que yo soy muy tímido, he conocido gente que escribe que también hay un tema de timidez, y hay algo muy autodestructivo en que uno tiene que vencer esa timidez y decir, no importa. Uno tiene que, ahora, para que pase eso, a uno le tiene que gustar lo que está escribiendo, porque si no te gusta lo que estás escribiendo y lo vas a exponer al mundo, ahí todo el mundo pierde, porque pierdes tú y pierde todo el mundo. Entonces, a lo menos que tengas un solo lector que eres tú, ¿ya? Y generalmente yo creo que no hay ideas malas, hay ideas que no están desarrolladas. Yo siempre tengo como la frase que es mejor una idea mala en el papel que una idea buena en la cabeza. La idea mala en el papel se va trabajando, y a veces es necesario escribir una historia para escribir una historia. Es muy raro escribir una historia de cero. Hay que jugar, hay que borrar. Yo tengo siempre 3 carpetas. La primera carpeta se llama Inbox, y ahí tiro todas las cosas que pasan. Un diálogo, se me ocurrió a alguien, por ejemplo, se me ocurre, esto podría ser un podcast. Un tipo le hace una pregunta enigmática, y comprendo que ella que me está preguntando si yo sé algo, comprendo que aquí hay algo, aquí hay una conspiración que está pasando, y eso lo pongo, esa idea, antes de que se me vaya, la pongo en mi carpeta que se llama Inbox. Ahí pongo diálogos, situaciones, esquemas, cualquier cosa. Tengo una segunda carpeta que se llama Referencia, donde pongo de verdad cosas factuales, cosas de información dura, y también cosas como cómo se llama la tía del protagonista. Ahí lo buscan, no lo busco acá, que es la cosa loquilla. Y lo tercero es el documento maestro donde yo escribo, de verdad. Entonces voy tomando de ambas cosas. Sobre el pudor hay que vencerlo nomás, no hay nada más. Perdón, entonces podríamos decir que también es importante el orden, porque a veces uno escribe y deja Sí, una idea claro, media, claro. lo que tú mencionaste, las 3 carpetas. Sí, o esto, andar siempre con esto. Entonces ahí se me ocurre, porque las ideas se van. Sí. Entonces hay que tenerla ahí. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias por la charla. Yo creo que más técnica no le voy a hacer. A ver. Como el formato de escritura del podcast.
Porque si bien a nivel cinematográfico o de serie o de película uno tiene como la parte que la estrofa de el párrafo de acciones, es como se va a grabar, Sí. pero entiendo de alguna forma que en el podcast eso se lo delegas un poco al diálogo de los personajes. Sí. Como el ejemplo que hiciste de la profe o la compañía de trabajo. Claro, mira, las acciones de Final, del formato de guión estándar, Final Draft. Final Draft, claro, está la acción. Ahora, uno la sigue poniendo porque el editor de sonido o el ingeniero de sonido tiene que saber que alguien entra al puente de mando del submarino y que se acerca al director, al tipo de comunicación y dice: ¿qué viste? Se acerca una masa orgánica masiva. ¿Qué? Bueno, pero ¿cómo lo vemos eso? ¿No es cierto? Entonces, pero igual hay que escribir eso para que son recursos que el ingeniero de sonido va a tener que poner, los pasos de entrada, todo lo demás. Uno no pone eso con un formato raro, sino que lo describes exactamente como si fuera un formato cinematográfico. ¿Por qué? Incluso te podría decir, tú podrías tomar cualquier cosa cinematográfica completa, formato estándar. Ya tenemos tantos años de ver películas que uno comprende cuál es el sonido de ese código. ¿Ya? Pero ahora viene la segunda pata. El diálogo tiene que estar contaminado de descripción de acción. Entonces tienes que decir, Teniente Gibson, ¿qué? Teniente Gibson, ¿qué pasa? No, nada, comandante, estoy como en la nave. Nada, comandante. No, ¿qué estás mirando? Es que es imposible. ¿Qué estás mirando? Mire usted. ¿Qué es eso? ¿Cardúmenes? No. Si se fija, tiene una masa sólida. Es un objeto que se acerca. Un megalodón. No importa. Ya. Pero te fijas que uno se imaginó eso. Ahora, en la vida real uno no habla así. Pero la gracia de la audioficción es hacer parecer como que habla muy naturalmente algo, pero no es así. Es como cuando en una película, es cuando uno puede cerrar los ojos. Por eso yo digo que las audioseries se hacen con los ojos cerrados, se escriben con los ojos abiertos y luego se releen con los ojos cerrados. Es como que alguien entra a un lugar, mira, sin decirte, alguien entra a un lugar y dice: lo primero, sáquenle las esposas. Lo segundo, esa cámara, desconéctenla y que todo el mundo detrás del espejo se vaya. Quiero quedar solo con él. Es peligroso. Y tráigale algo. ¿Te han servido algo? Silencio. Tráigale un café. Sabemos exactamente dónde estamos. Nadie nos dijo nada. El diálogo construyó todo. Super. Y creo que va un poco con algo que dijo una compañera, que mi segunda pregunta, que ¿cómo sabes cuando una idea tiene algo que tú decís como ya, esto sí se va a hacer? ¿Qué punto uno llega? Sé que nadie sabe nada, pero siempre yo creo que de repente hay personas que de repente perciben como, ¿sabes que esto tiene algo? ¿Cachai? Como, ¿qué uno percibe? Porque uno sabe las tendencias que vienen. Por ejemplo, la otra vez me contaron algo. Detectives digitales. Mira, obviamente estamos en una crisis de la realidad completa y cada vez todo se va a acrecentar. La posibilidad de que alguien te clone y te meta en un metaverso, por ejemplo, entonces, yo estoy acá, soy un psicópata, te tomo una foto, te clono, te meto en un metaverso, y luego, como esos psicópatas en los países nórdicos que tienen durante 40 años a alguien atrapada en una casa, todos los días viernes yo bajo al metaverso y tengo mi pareja, que eres tú, pero está atrapada en el metaverso. O sea, no eres tú realmente, pero cloné tu sintaxis, tu voz, tu cuerpo, todo lo demás, y está esa entidad. Y yo en el metaverso me meto. Ya, ok, mira esto. ¿Qué le pasa a la persona clonada con su avatar? No importa porque no sabe, pero imaginemos que supiera. ¿Qué querría hacer? Ya, y aquí viene el tema de la ficción. Eso es realidad. Hasta el momento es real, clonar. ¿Qué cosa es ficción? Es ir siempre un espacio más allá. La víctima sabe eso. ¿Qué quiere la víctima? Que eliminen el avatar que está siendo abusado en el metaverso. ¿Qué va a hacer esa víctima? Va a contratar a un detective digital que se va a meter al metaverso, se va a meter allá y la tiene que matar. ¿De acuerdo? Vamos más allá. Ok, contrato a un tipo que se mete al metaverso y la ubica
y matas para que el otro tipo no haga nada, el psicópata la mata. ¿Y qué pasa si se enamora el detective de esa clon? Te fijas que uno va siempre corriendo el cerco, pero siempre partió de algo que tiene los pies súper claros en la tierra, que es bien una relación gigante de personas. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta después de esta última sección, que es muy breve. Muchas gracias por supuesto a las preguntas, muy interesantes. Súper interesante. Ya mirando más hacia el futuro de tus proyectos, de tu carrera, ¿qué proyecto podríamos ver pronto de aquí a los próximos años, 2 años? O los próximos meses? Bueno, hay una historia de aventuras que básicamente es para un público juvenil y para fanáticos de Star Trek y naves espaciales, que es esta historia. Pero eso sería más un poco que una reflexión sobre la posibilidad de que hay un universo inexplorado. Todo el mundo mira el espacio, pero el océano es súper inexplorado, ¿ya? Pero eso no tiene que ver con las tendencias actuales, sino que tiene que ver con un género, que es el género aventura. En cuanto a tendencias, me gustaría hacer la segunda parte de Selección Natural, que es la continuación de esta primera entrega, que es qué va a pasar cuando una superinteligencia empiece a negociar con la humanidad. Porque no creo que una superinteligencia, primero no creo que nos elimine, tampoco creo que intente hacer una agenda que no comprendamos, sino que creo que va a empezar a lo menos una negociación. Pero lo que más quiero hincarle el diente tiene que ver con una posibilidad cierta de que pueda haber una inteligencia no humana que prontamente interactúe con nosotros. A mí me tocó hacer un documental por accidente, porque iba a escribir una película sobre... había una serie que se llamaba Los Archivos Secretos X. Era una serie icónica en los 90. X-Files. ¿Ya? Mulder tenía un afiche que era un ovni y decía I want to believe. ¿Ya? Una casa productora me contrató para hacer la entrevista para una película al tipo que había tomado esa foto, que era un señor mayor en Suiza, que se llama Billy Mayer. Entonces yo fui a Suiza y estuve con él 22 días, lo interrogué de cómo tomó esa foto. Me di cuenta que había toda una historia detrás de esa foto. Primero él decía que la foto era real, que tenía una conexión directa con los pleiadianos, que eran como los tripulantes de la nave, que estaban perseguidos y que venía una gran desclasificación y una serie de cosas. Entonces a la productora le pareció que mi entrevista con el tipo era más entretenida que una película. Entonces fuimos por varios países del mundo en busca de pruebas de esto, pruebas de la foto y en busca de la foto. Yo quiero decir que yo no soy un believer completo de los ovnis. Me encanta el tema, te encuentro cercano al tercer tipo, es una gran serie, pero no soy tan fanático. Lo que quisiera, pero sí hay algo que me llama la atención. Si en este momento viniera una nave espacial, el James Webb, el observatorio, detectara que viene una nave espacial que va a llegar en 2027 y viniera para acá, ¿qué pasaría? ¿Sería primera noticia en los portales de noticias? ¿Sería una noticia freak? ¿Le pasaría algo a la gente? Y eso me gustaría explorar. El hecho que se llama choque ontológico y es la posibilidad de que ciertamente pase un fenómeno que nos remueve a todo, nos remueve a la física, la biología, la filosofía y todo. ¿Y qué le pasa a la gente? ¿Sigue viendo reality? ¿O genera algo en el universo social? Y me gustaría hablar sobre eso. Mi teoría es que no pasaría nada, ¿ya? Como la película del meteorito, a nadie le importa. Y luego sigamos hablando de lo contingente. Sí. Y finalmente preguntarte, ¿qué otras áreas o disciplinas te gustaría explorar? Por ejemplo, no sé, la música. No, uno tiene que hacer sus limitaciones. Me gustaría sí hacer
así como hay un libro documental sobre ciertas cosas que me han pasado directamente, que a ti te gustarían, que es, cada cierto tiempo me escriben a mi correo gente que dice ser viajeros del tiempo. Entonces digo, al principio pensé, me reí un poco, ¿qué? Sí, hola, soy un viajero del tiempo, Julio, me conseguí tu mail. Vengo del año 2042. Tengo algo importante que decirte, tomemos un café, es urgente. Entonces yo lo primero que iba a hacer era escribir y yo pensé, no puedo devolver esa información todavía, o sea, no puedo establecer una comunicación porque puede que me meta en un agujero de una madriguera de conejo donde no salga más, entonces voy a dejar ahí otro más. Hola, soy un viajero en el tiempo, me llamo Apolo, pero realmente mi nombre en este cuerpo es Juanito. Y así, no una vez, no dos veces. Tengo 200 de esas personas de diferentes partes del mundo donde hay gente que dice tener información relevante y viajero y creen que yo, un eco me llevó a escribir Caso 63. Y la última a terminar, lo que más me sorprendió fue una psiquiatra que se llamaba, que tenía el mismo nombre, Beatriz, psiquiatra, tenía unos tatuajes de alas en su espalda, me dice, creo que mi historia fue un eco que tú escribiste. ¿Cómo te explicas eso? Entonces me gustaría escribir sobre la reflexión sobre las sincronías, las simetrías, las cosas que pasan, que pareciera que son locas, pero tienen que tener una explicación científica. Súper interesante, súper interesante. Sí. Sí, no, que voy a dar voy a dar el paso a las preguntas finales y en este mismo momento vamos a dejar un código QR detrás que nos pide la universidad para que ustedes respondan una encuesta sobre este evento, ¿ya? Les pido por favor que la puedan responder, es muy rápido, va a haber un QR y ustedes la tienen que escanear, por favor. Muchas gracias, muy breve Julio. Sí. Mencionaron la música. Sí. Tal como una banda se arriesga o no a modificar su estilo con el riesgo de perder o no seguidores, pero tal vez captar nuevos. ¿Qué pasa aquí en el universo Julio Roja cuando está el riesgo de, o sea, estoy pensando quemar tu casa, que no es Caso 63, Claro. es otro público tal vez, pero tal vez están los seguidores de Julio Roja que van a escucharlo todo, pero habrá gente que entra y sale según me gusta o no me gusta, selección natural, Caso 63, quemar tu casa, ¿no? ¿Por dónde va el riesgo ahí, ese camino? Línea recta, Julio Roja ya una marca y vamos para adelante, o hay paso atrás, paso al costado, claro. con riesgo de perder a los seguidores de Caso 63 o con la aventura de ganar seguidores de podcasts más informativos. No sé. A ver, yo creo que primero los autores obviamente tienen que pensar en las audiencias de manera sana, por supuesto, pero tienen que direccionarse a escribir para las audiencias, en términos de hacer el cálculo de que si hago esto, voy a tener más audiencias, porque ahí también haría lo de las novelas como Historia de Amor que hablábamos, ¿ya? Entonces no. Obviamente yo no lo llamaría riesgo, sino que llamaría focos de interés que de alguna manera uno explora. A mí me gusta el terror. Creo que el terror y la audioficción van de la mano. Yo escuchaba cuando con mi abuelita escuchaba Lo que vuelta el viento, que era una radioficción chilena. Entonces, ¿por qué? Porque el sonido es parte intrínsecamente del género del sonido, del miedo. Entonces yo me aventuré con Quemar tu casa. Me gusta el thriller, por ejemplo, nunca lo he escrito en audioficción. Eso me podría gustar. Creo que ya no haría, por ejemplo, una audioficción romántica, no porque no crea en las relaciones humanas, sino porque creo que alcanzan su máxima expresión en otros formatos. Ahora, nunca haría algo que no me sintiera cómodo, pero no por riesgo, sino porque lo haría mal, entonces no lo haría. ¿Una otra pregunta, consulta? Allá. Hay dos preguntas allá. Mauricio, por favor. ¿Lo llevo yo? Bueno. Gracias. ¿Dónde? Aquí adelante. Para
Acá Fernando. Me gustaría preguntarle respecto a lo que preguntó el director sobre los seguidores. Me gustaría saber cómo ve usted al concepto de influencer en un futuro. Me acordé de un episodio de Black Mirror, que es como una referencia a los influencers, y bueno, ahora lo vemos hoy en día que nos pasa un poco. Como periodistas no nos dejan en algunos casos ir a eventos y te piden ser influencer o alguna cantidad de seguidores. Sí, bueno, es súper complejo eso porque primero ya el concepto es súper extraño porque un influencer debería ser la consecuencia de algo y no una declaración de intenciones. No puedo decir yo quiero ser influencer y no soy influencer, sino es como una consecuencia. Pero ya dejando de lado como el tema semántico, creo que es toda una danza tan propia de los tiempos, así como hablamos de la clonación. Realmente todo el mundo sabe que un influencer es un personaje, que no hay nada detrás finalmente verídico, aunque sea verídico lo que dice. Hay una especie de acuerdo común donde todo lo que se presenta está mediatizado por la posibilidad de generar más seguidores. Y lo que he llevado es el espectáculo llevado a la máxima expresión, un espectáculo bastante extraño porque es una danza un poquito de mentiras. Es como cuando uno ve en Instagram a alguien pasándolo bien en las vacaciones, realmente no está picado porque lo picaron los zancudos, porque lo pasó mal y todo, pero estamos ahí y estamos viendo la chica en el yate, el chico musculoso en la playa, y está el cielo perfecto, está todo perfecto, y uno dice que gana de tener esa vida. Pero realmente no es tan así, porque primero, incluso si fuera real eso ya sucedió. Eso sucedió en una banda de tiempo donde cuando tú ves esa imagen ya no está. ¿Qué estás queriendo? ¿Cuál es la sensación que estás queriendo establecer con esa relación, con esa imagen? Es una relación también ficticia. O sea, todo el mundo miente. Miente el influencer, miente el instagramer, miente el que ve la cosa y miente el tiempo. Todo el mundo miente. Es todo mentira, en todo orden de cosas. En ese contexto, en el contexto de la mentira, creo que lo único verdadero es que la gente genera movimientos en relación a lo que ve. Así como alguien ve una película sobre un pulpo y ya no come pulpo, porque los pulpos pueden ser sintientes, hay que preguntarse cuáles son las consecuencias del influencer en la sociedad. Te lo voy a poner muy simple. Que un basquetbolista diga que la Tierra es plana y una serie de millones de personas, o miles de personas, adscriban a eso, no porque hayan hecho un análisis científico de su propia observación de la Tierra plana, sino porque lo dijo la persona que admiraban, es súper peligroso. Porque eso está al lado del populismo, al lado de las grandes tendencias que llevan a las sociedades a los precipicios. Gracias, Fernando. Hola Julio, ¿qué tal? Germán Burgos acá. Tengo una pregunta sobre ¿qué formato de ficción te acomoda más a ti para trabajar? Porque has hecho teleseries, has hecho series, has hecho películas y el podcast. Exacto. Teleseries no he hecho porque es un género muy difícil y admiro mucho a los que hacen teleseries. He participado en la creación del concepto original. Claro, como en Secretos de Jardín. Sí, exacto. Pero ahí estaba el equipo de Marcelo Leonard, la Nona Fernández, grandes, no solamente escritores del mundo de la literatura, artistas, sino que también grandes contadores de historias de telenovelas. Bien, creo que el formato que más me acomoda es el libro, porque uno puede generar teorías más profundamente, pero depende, porque eso es para reflexión. Para poder contar algo que está a punto que está en el aire, la audioficción es lo mejor porque no pierde tiempo. Por ejemplo, Selección Natural, si yo hubiera querido hacer la película, se demora 5 años, entonces en 5 años más ya la IA va a estar a cargo. Entonces no, pues mejor hacerlo ahora.
Ya sea a ti, por favor. Hola Julio, ¿qué tal? Soy Angela Natividad, alumna de intercambio, vengo de Perú. Bueno, hoy temprano, antes del conversatorio, me puse a googlear Caso 63 porque no lo había escuchado antes. Y lo primero que me salió fue una fotografía donde aparecía el logo de Spotify. Entonces dije, caray, voy a entrar a Spotify, coloqué Caso 63, reproducí y justo estaba en el metro. La verdad es que me dejó muy sorprendida este nuevo formato porque en Perú estoy acostumbrada a escuchar ya sea podcast, stand comedy, ¿no? Pero una audioserie era totalmente distinto para mí. De hecho, cuando yo leo libros me gusta escuchar audiolibros como tal, ¿no? Pero ya una serie como tal que te incremente todo como lo he escuchado hoy, para mí era algo bastante novedoso, que hasta hace un rato le escribí a mis profesores de narrativa transmedia de la universidad donde vengo, comentándole, mira, encontré este que me parece muy interesante. Cuando lo escuchen me dice qué opinas, ¿no? Entonces, con esto en mente, mi pregunta es, con el éxito que tuvo Caso 63, ¿cómo ves el futuro del formato podcast como medio narrativo, especialmente en cuanto a su relación con otros medios más visuales o interactivos? Bueno, no hay ningún medio que sea más escalable que la audioficción para el resto de los medios. Muchos compañeras y compañeros que son escritores, cuando tienen un proyecto muy grande, están decidiendo hacer primero una audioficción para que esa audioficción se pueda hacer, porque como decía, no tiene problemas de presupuesto, sino solamente del diseño, y con eso alguien de Netflix, de Warner, de Spotify, cualquier plataforma la escucha y dice, a ver, esto puede ser algo, y es como una especie de mostrar al mundo tu historia. Y luego de eso puedes saltar al resto de los formatos. Entonces es una muy buena estrategia porque es como un pitch, una biblia completa e inmersiva. ¿Allá había? Sí. Las últimas dos preguntas y vamos finalizando. El alumno que quería hacer preguntas de Lili estaba primero también. ¿Acá? Sí. Hola, Sebastián por acá. Sebastián. Me gustaría saber si alguna vez ha pensado en hacer algún tipo de contenido a través de redes sociales de alguna de sus historias o de alguna de sus audioseries, como por ejemplo Caso 63, estilo como algunos videos, cosas así a través de TikToks, Reels de Instagram. Y si es que alguna vez lo he intentado, me gustaría saber cómo ha sido el proceso. Ya, bueno, no tengo redes sociales, pero no. ¿Nadie más? También. Bueno, hola, un gusto. Voy a pedirle unos consejos para escribir personajes y diálogos. Como qué cosas tendría que hacer y qué cosas no tengo que hacer. Creo que lo primero que tienes que hacer es, si defines que alguien va a contar la historia, no puede todo el mundo contar la historia. Si en una ficción hablamos de Caperucita Roja, Caperucita Roja cuenta la historia. Nos la cuenta también el lobo, el cazador y la abuelita. Ahora, pero eso como definición del comienzo. Si al comienzo vemos que también está contando la historia de un cazador, ya tenemos inmediatamente establecido que vas a contar la historia desde dos puntos de vista. Y si al comienzo también tenemos el punto de vista de la abuelita, ok, ya, 3 puntos de vista. Pero no puedes violar esa premisa que te pusiste al comienzo. No es posible que comience el punto de vista al comienzo, Caperucita Roja, y luego se cambie, se olvida y comenzó la abuelita. Eso, que es una innovación en narrativa, en el ABC como la gramática de la narrativa, debería ser súper cuidadoso con eso. Entonces lo primero es establecer eso. Lo segundo, para construir un personaje, esto es mi consejo, lo que yo hago es, nunca digo estoy escribiendo sobre Mariana o estoy escribiendo sobre Pedro. Mariana es estudiante de periodismo. No, eso no nos dice nada. Mariana es un bloque demasiado difícil de comprender. Entonces hay que clonarlo como tu mano, hay que abrirlo y decir, ¿quién es Mariana?
Mariana es Mariana hija, Mariana estudiante de periodismo, Mariana es vendedora de carcasas de celulares los domingos, Mariana es vecina, Mariana es amiga, Mariana es polola o pololo. Entonces cada una de esas líneas, las clonaciones de Mariana son las que se escriben. No se escribe Mariana como un conjunto. Entonces tú sigues cada una de esas vertientes hasta el final. Por eso la gente no comprende eso y es bueno que comprenda, Mariana, que está súper bien construida Mariana. No es que esté bien construida, es que tú la clonaste, hiciste todas esas líneas y luego la gente la percibe como una entidad. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Solamente quería reforzar un tema el tema de las redes sociales, que era buena pregunta, porque ¿qué hacía? Creo que es muy personal, creo que los autores no deberían comentar su propia obra, porque se rompe el truco del mago. Es como que yo dijera, realmente lo que yo quería escribir cuando escribí Caso 23 es la compleja, y hay una explicación que puede que a la gente no le haga sentido. Por eso mi frase perfecta es: nunca conozcas a tus héroes y tampoco conozcas por qué tus héroes hicieron algo. Entonces uno no quiere saber, porque uno quiere ver el truco del mago. Y por eso encuentro saludable no comentar mucho sobre las historias, sino sobre las historias mismas, no el concepto detrás de las historias. Mi pregunta va relacionada también al tema de las redes sociales. Imaginé que por ahí va el tema de la difusión en los audios que realiza, y me gustaría saber qué utiliza entonces para que la gente pueda escucharlos, cómo se difunden, algún algoritmo. Pensé que era algo más tecnológico al estar ligado a Spotify. Tú dices como yo me... Claro, la difusión para que tenga tantos millones de likes y que la gente lo escuche. ¿Cómo es que llegan las personas entonces? ¿Se paga algún tipo de publicidad? ¿Cuál es la fórmula para que la gente pueda escucharlo y tenga acceso? Primero, no lo sé, porque no me hacen likes a mí, ni siquiera sabría dónde me harían likes, ¿no? Obviamente Spotify difunde su cosa, Emisora Estudios difunde, o una casa editorial como Random House o Planeta difunden sus cosas, pero no es que yo tenga un lugar donde la gente va y me pone sus comentarios o me dice qué piensa, porque no lo tengo. Entonces no podría responder en qué momento alguien me hace un like, porque no... No, pero me refiero a, ¿tiene algún tipo de campaña de difusión? ¿Cómo es que llega al público? ¿Algún lanzamiento o el lanzamiento de los libros? Si es que hay redes sociales, claro, ¿qué medio utiliza para la difusión? Yo tengo la sensación que es boca a boca, ¿no? ¿Cómo es el asunto de que alguien sabe sobre Caso 63? Yo creo que fue primero una campaña de Spotify, por supuesto, lo pusieron al menos en la parte en inglés, la pusieron en Times Square. Claro, pero esa campaña dura un momento nomás, y el resto es el boca a boca, como claro, como la compañera de Perú, que le acaba de decir a sus profesores, así, y alguien le dice al resto, Entonces es así, es un viral. Es el boca a boca entonces, y el prestigio que va creando por la misma calidad del producto ya no necesita difusión propiamente tal. Claro, y también hay boca a boca de productos malos. Uno dice, oye, por favor, tenés que ver esta cuestión súper mala, y también es boca a boca. Ahora, por suerte parece que en este caso no es el caso, pero también podría serlo. Es una representación. Claro. Perfecto, gracias. Una consulta antes. ¿Alguno pudo responder la encuesta? No. Entonces, bueno, va a estar Cher afuera en la salida con el QR y ustedes lo escanean. Por favor, les pido que lo respondan, ¿ya? Porque no fue un problema de nuestra parte. Bueno, Julio, te queremos agradecer. No, porque estábamos O sea, era un dato de que igualmente Spotify funciona como un tipo de red social, y gracias a los algoritmos, una persona que no sé, le encanta escuchar
cierto tipo de podcast te tira así como, escuchaste Caso 63 y te sale ahí. Incluso el país. Si es de Chile, normalmente le funciona más que a uno argentino, Perú, Bolivia. Sí, el algoritmo funciona de una forma bastante extraña, pero también es como un boca a boca. Sí. Bueno. Pero él no hizo una campaña, pensé que tenía alguna... No, aparte que tiene emisor podcasting detrás, entonces también se preocupan de la difusión en los medios de comunicación. Tiene una... Sí, siempre hay agencias en estos casos. Pero claro, él directamente yo creo que no... Sí, que pensé que no su trabajo tampoco. No, claro, pero hay autores que sí tienen una activa presencia en redes, pero yo no. Depende de cada persona. Sí. Bueno, le queremos agradecer a Julio, por supuesto, que su participación acá. Creo que para todos y todos los que estamos acá fue muy provechoso porque independientemente que ustedes se dediquen al mundo de la radio, el podcast, lo que sea, saber cómo se construyen historias exitosas desde la comunicación también y de una visión hacia el futuro también, o al presente, no lo sabemos, seguramente a ustedes les va a servir también para su futuro, ¿no? Y yo creo que lo importante que Julio dijo acá es que perderle el miedo a equivocarse, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que entre cada equivocación va a salir algo que puede surgir, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Sí, yo creo que es eso, es tener una cantidad de proyectos tal que nadie va a saber nunca que salieron del computador, pero que genera horas de vuelo en ti, horas de vuelo de escritura, para equivocarse y uno va a funcionar. Sí, y lo otro importante, hay que hacerse amigo de la inteligencia artificial. Eso es otra cosa importante. Le agradecemos a ustedes también por participar acá. Tenemos un auditorio casi lleno, lo cual es muy, muy lindo. Y Julio, las últimas palabras que tú quieras mencionar para todo el público. Sí, y para la gente que nos está viendo, por cierto. Claro. Cuidado. Sí, lo que quisiera decir es que la herramienta de una audioficción, con las herramientas tecnológicas de ahora, donde uno puede incluso generar una historia y generar tecnologías para que esas historias sean escuchadas, invitar a un amigo actor, generar en tu casa la combinación de elementos para generar una audioficción, es una oportunidad que nadie tenía nunca. Esta generación es una generación que puede utilizar la tecnología para contar historias, así que yo les pido que rompan ese miedo de generar la creación y se larguen nomás. Ya se sabe que de Latinoamérica se pueden contar historias y se pueden contar historias que pueden tener un viaje largo. Lo único que se necesita es dejar fuera las distracciones, porque las distracciones son el peor impedimento para un escritor. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Bueno, para cerrar, mencionar nuevamente que va a estar Chet afuera con el QR, por favor, para que puedan responder la encuesta. Y muchas gracias por estar acá. Gracias.